Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Laila Jiménez, periodista y presentadora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, Laila, ahora que nos hemos conocido estos meses por mensajes, ¿tú crees que hago honor al nombre de mi podcast, de La constancia que me parió? Mucho, mucho. Es verdad, no había caído yo en eso, pero debo de decir que puede que sea el mejor nombre de una cuenta de todos los que he visto. Muy bien. Sí. Oye, ¿qué te iba a Constante como... decir? Mira, yo recuerdo que cuando empecé el podcast, la primera Sí. entrevista se la hice a Anthony Daimiel, que es presentador de la NBA en Movistar, y en aquel entonces tenía un suscriptor, que era mi cuñado. Ay, un saludo para tu cuñado. Ahora ya tengo más, pero también sigue siendo un podcast pequeño y yo entiendo, porque conozco además, bueno, pues vuestra profesión, que también es la mía, y sé que tenéis muy poco tiempo, entonces te digo que lo de la humildad, la empatía, la generosidad, eso hay muchos que la pregonan, pero no la ejercen. Y tú estando hoy conmigo, de verdad que demuestras todo eso y mucho más. Mil gracias. Hay que decir que no existen podcasts pequeños o proyectos pequeños, ¿no? O sea, al final, siempre que hay alguien ahí del otro lado eh, viendo y disfrutando de un contenido, es que merece la misma atención y el mismo cariño que el resto, ¿no? Y es así, que si lo midiéramos todo en cifras íbamos a ir más jodidos, con perdón de la palabra. O sea, yo creo que la cuestión es disfrutar, saber siempre que en comunicación hay otra persona ahí detrás y solo con que esté tu cuñado, pues ya estaríamos echando un buen rato, ¿sabes? Que espero que esté, pues ahí se paso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, además te digo una cosa, que no es muy normal que un cámara entreviste a la periodista. Así ¿Eh? que, Pero está bien, si es que las reglas están para cambiarlas, las reglas están para romperlas, para cambiarlas y también pues quizá para salir del traje de siempre, ¿no? O sea, al final nos dedicamos a la comunicación. ¿Cuántas veces habrás trabajado tú con compañeros o compañeras, con lo cual de alguna manera has hecho ya 10.000 entrevistas, aunque sea de detrás? Yo sin darme cuenta a veces digo, ese plano no está bien. Yo no he estudiado, pero al final pues algo se queda, ¿no? Si es que el uno sin el otro no hace función eso. te voy a hacer una pregunta que solo te haría un cámara. Venga, va. Cuando hacías coberturas y salías con tu cámara, ¿llevaba él el trípode, la No, cámara, las baterías, el micrófono? no, yo tenía una norma, esa norma me la enseñó la primera vez que yo hice unas prácticas en televisión, que fue en CNN Plus, el cámara con el que yo trabajaba y me lo dejó muy claro y es que él no era ni el siervo de nadie ni un perchero y que él no podía cargar con todo el equipo y que eso era un equipo. Y yo desde entonces, que eran 21 años, siempre he repartido el material que hay entre las dos personas, porque es que al final vamos a grabar dos personas. Tú grabas, pero yo hago un reportaje gracias a que tú grabas, no vas a llevar todo encima. Entonces, para mí es una cosa que siempre he hecho y que siempre he trasladado a los estudiantes en prácticas. Siempre les decía, estando conmigo en el equipo, tú no vas a llevar el peso porque tú estás de estudiante de prácticas, no de burro de carga de absolutamente nadie, pero si sales tú solo con el cámara o con la cámara, tienes que saber que este equipo se tiene que llevar entre dos personas. ¿Por qué? Para eso se llama equipo de televisión, por si no ya el cámara solo. Oye, cuando estabas en CNN Plus, ¿estabas en Tres Cantos? No, bueno, sí, estuve un año en Tres Cantos, pero yo empecé la beca de CNN Plus en Barcelona, que es allí donde aprendí esta gran lección de vida, que estuve, pues la beca creo que fueron 6 meses más o menos, que entonces antaño se hacían de 6 meses, y luego me fui a cubrir una baja a Madrid y ahí estuve en Tres Cantos, sí. Vale, vale. O sea, que igual hemos estado en el mismo edificio, fíjate. Seguramente, ahora cuando empiezas a hablar con compañeros, dices, oye, pues igual hemos estado en el mismo sitio y a la misma hora, pero no en el mismo proyecto, o no sabíamos que estábamos en el mismo proyecto. Si es que al final, o una cosa que me he dado cuenta es que Madrid es más pequeño de lo que creíamos, o lo que yo creía. Todos nos Sí, conocemos. sí.
Sí que es verdad, porque no sé si has conocido a Cecilia Encinas. Sí, Con Cecilia coincidí porque yo era cámara de la UIM, de la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Santander, y ella vino a hacer sus prácticas de verano allí a la universidad. bueno, Y el primer día que entré en Canal Plus a trabajar, la vi en el comedor y dije, ahí va. la chica me suena. Pues mira, yo empecé, no sé si a la par que ella, pero es verdad que luego nuestras carreras se han ido juntando y ahora pues ella estaba trabajando en informativos cuando yo aparte de informativos, para irme a programas. O sea, y además muchas veces por redes me ha dado muy buenos consejos, Cecilia. Muy bueno. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Hay gente que dice, "Bah, es que este trabajo me ha cambiado la vida". Claro, es que la gente no se puede hacer la idea del tipo de... Yo te entiendo bastante porque llevo muchos años trabajando de noche en la NBA y ahora de hecho en Gran Hermano he cogido el turno de noche otra vez. Mm. Y claro, y te entiendo porque, o sea, tú llevabas un estilo de vida totalmente diferente de noche. No sé cómo habrás llevado el sueño, las cenas, las comidas fatal, me imagino, un Las periodismo muy a rajatabla y de repente te has cambiado de turno, te has cambiado de lugar, has cambiado realmente, has pasado más a ser presentadora, o sea, un cambio flipante, ¿no? Era un cambio, fíjate, lo de al final, que es que no presentadora, ya presentaba el matinal y era como el cambio que yo creía que iba a ser más fácil. Y pensaba que el cambio en sí, en general, iba a ser más fácil, porque en principio era, entre comillas, a una vida mejor, en el sentido de, bueno, el turno matinal es entrar a las 2 de la mañana, es girar, como tú dices, toda la vida, es un cansancio que no eres capaz ni siquiera de explicar porque, bueno, el cuerpo es como un jet lag constante o como una especie de resaca sin haber bebido. Una cosa rarísima. Las comidas van como van, socialmente es lo que es, porque al final, pues muy bien, tú estás por el día, entre comillas, libre, pero la gente no, porque está trabajando. Y además eso de, uy, tienes todo el día para ti, es un chiste, qué gracioso. Y cuando duermo yo, mira tú, claro. Entonces, ya decía, esto tiene que ser fácil, pero no lo fue porque al final el cuerpo llevaba 5 años trabajando de noche. Entonces, los primeros meses yo no conseguía dormir en la noche normal. Tenía como mi hora habitual de despertarme, horas muy marcadas en el matinal, pues las 5 de la mañana, que era bajar a maquillaje, era como muy cansado, no conseguía descansar, no conseguía comer bien, todo me sentaba mal, estaba, claro, me dormía, porque al final el programa Todo es Mentiras a mediodía, que era cuando yo ya empezaba a ir bajando revoluciones. Digo, no, si yo un día de esto verás que tú me acabo durmiendo en el programa. Y ese momento oye, ¿qué le está pasando a mi cuerpo y por qué no lo estoy entendiendo? Ostras, fue complicado. Y luego el cambio profesional también, porque al final es entrar en un registro que no has pisado nunca con un equipo que es un Fórmula Uno, porque ese equipo es un Fórmula Uno, tiene un engranaje perfecto, una rapidez que es que, hola, no, y había días que yo decía, yo no sé si puedo enganchar esta rapidez, yo que me estoy subiendo al pelotón y me estoy cayendo. Y esos primeros meses, ostras, más complicados de los que yo me esperaba. Y luego un día de repente dices, las piezas han encajado. Bien, menos mal. Claro, yo me imagino que muchas de las periodistas con las que habías estado en CNN Plus, que además cuando Mm. veía el matinal, alguna me sonaba, ¿no? Lidia Camón, yo creo Sí, sí, que sí. En la fusión CNN, cuando se pasó a 4 Telecinco, que lo adquirió todo Mediaset, claro, ahí hay muchísima gente que habíamos trabajado hace, ¿qué?, 20 años juntas, ¿no? Entonces, ahí eso nos juntó y el matinal nos juntó también porque hubo una fusión de equipos para tratar de optimizar más los recursos y eso fue muy guay, fue un reencuentro. claro, ¿qué te iba a decir yo, Laila? Cuando tú eras pequeñita, ¿tenías el periodismo metido en vena ya o tu familia o cómo No, surgió eso? no, y siempre que cuento esta historia, me gusta contar que hay que desromantizar el periodismo. Es decir, parece que uno ya tenga que nacer queriendo colocarse un micrófono, una libreta para tomar notas, un casco para irse a la guerra y ser periodista de guerra. Y si no es así, es que tú no vives el periodismo. No. Yo de pequeña quise ser 2.500 cosas,
sea, todas juntas. O sea, yo quise ser psicóloga de prisiones después de ver... Ya me sale, ahora no me va a salir la Hombre, película. no era. No, el silencio de los corderos. Yo Ajá. quería ser... A mí me salía. Pero yo siempre digo que el periodismo me encontró a mí, porque yo creía que yo quería contar historias, pero desde el otro lado, es decir, desde el tuyo, desde la comunicación audiovisual. Porque quizá no sabía o no había descubierto que sí que podía contarlas yo sin tener que ocultarme o ser parte. No me dio la nota para entrar en comunicación audiovisual y dije, bueno, pues yo entro en periodismo y a los 2 años, como las dos carreras están conectadas, yo voy a hacer ese cambio y me voy a ir a comunicación audiovisual. Y quedé atrapada. O sea, sabía que quería contar historias, no como narradora de novelas, no contar lo que yo veía, pero no sabía que quería ser o la voz o el texto. Creía que no estaba preparada o creía que eso no era para mí. Yo creo que creía que eso no era para mí. Y al final nunca me cambié. Fíjate. La Yo de elección. todas maneras, sí, yo de todas maneras, o sea, recuerdo que siempre que te he visto en televisión, cuando ya te veía haciendo las coberturas en Barcelona, fíjate, me acuerdo que le dije a mi mujer, mira, 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 esta chica, digo, "Pf, va a llegar súper alto. Esta va a dirigir los informativos en un futuro". Bueno, ya no se sabe, ¿eh? Nos queda tiempo, podemos dirigir, podemos... Hay que pensar en grande. Sí, no, no, nunca se sabe. Hay- Oye, Laila, cuando has estado haciendo coberturas en Barcelona, te digo que por eso que hay un hilo invisible que nos une en esta vida, porque yo a ti no te conocía de nada y yo he sufrido mucho por ti, fíjate, o sea, porque yo recuerdo muchas veces que teníamos que ir a grabar pues una reyerta, un asesinato, lo de las vacas locas, la manifestación de la empresa no sé qué, y vas diciendo, "Pf, sé que allí voy a ser un poco el objetivo de la gente". Y vas con miedo y vas con, bueno. ¿Tú cuando estuviste cubriendo la etapa del proceso, cuando tú te levantabas por la mañana, que cada día se caldeaba un poquitín más el ambiente, tú te levantabas y decías, oye, que estoy mala, que no voy? Es que, yo no sé cuándo te das cuenta, porque es verdad que al final el procés o la parte más final del procés es la que vio todo el mundo. Pero ya antes, yo creo que el oficio de periodista hace unos años quizá era muy bien visto por la sociedad, pero hubo un momento, o admirado, pero hubo un momento en el que cuando la sociedad se crispa, eh, somos el objeto de la crítica. El objeto de la crítica quiere decir que tú puedes ir por la calle y da igual lo que el tema que estás haciendo, desde la cosa más absurda como un vídeo de tiempo, y le preguntas a una persona, bueno, parece que cambia el tiempo, parece que hace frío, televisión, manipulación. Tío, Pedrín, otra vez. ¿No? Entonces, o sea, ya no hace falta que ir a la crispación política. Había un momento en que la sociedad se complicó mucho, creo que está pasando igualmente ahora y creo que la calle es muy complicada, pero cuando llegó el momento del procés, eso iba increciendo y cada día era más complicado, cada día era más difícil salir. No voy a decir, o sea, es que además no quiero señalar tendencias políticas porque no creo que fuera de eso. Era una sociedad que al final estaba tremendamente crispada, que no sabía ni ubicarte como medio de comunicación, no sabía ni ubicarte a ti como persona. Pero hubo un momento que hubo un problema, que es el que se vio, pero que eso ya ocurría cada día. O sea, cada día tú ibas a manifestaciones y recibías insultos, las manifestaciones se volvían, por ambas partes, más violentas, más difíciles de cubrir, te podía el miedo, te podía el miedo. Yo sentía que cuando yo iba a cubrir manifestaciones al principio, yo no tenía el miedo que tenía después, no sé si es la edad, pero no tenía esa sensación de no sé dónde ponerme, me asusta todo. Yo al principio iba a grabarlas y las iba, y un poco más que la gente me tenía que decir, chiquilla, pues quitarte de aquí. Y hubo un momento en el que me costaba, no sabía dónde situarme, sentía que tenía miedo y el acoso personal
se volvió un poquito insostenible. Y yo siempre lo cuento a los estudiantes a los que les doy clase o incluso a amigos, que hubo un momento en el que yo sentí que ya pasaba de poder contestar como una profesional y pasaba a contestar como una persona, y yo eso no me lo podía permitir. Es decir, si alguien me insultaba, yo no le podía devolver el insulto, que es lo que a mí me salía como persona, ¿no? Que me dejes, tal. Y ahí dije, esto se tiene que acabar. Yo tengo que dar una vuelta a mi carrera y ahora mismo yo aquí no puedo seguir. No puedo seguir porque estoy perdiendo la habilidad de comportarme como una profesional y está pudiéndome más la parte humana de no puedo más, estoy muy cansada, es muy difícil gestionar los insultos y yo hago, al final, tú eres una profesional que estás dando la cara también por una empresa, tú no te puedes permitir el lujo de perder los nervios y contestar de la misma manera que te están acusando a ti, ¿no? Y yo ahí supe que eso era un punto de inflexión y que había que hacer un cambio. Claro, yo, bueno, conozco muchos periodistas que llevan haciendo el Parlamento 40 años, ¿no? Van allí, pum, se sientan, que sí, hola Manolo, tal, no sé qué. Pero claro, sí, es que tú has estado muy en el... Has estado en todo. Es que, claro, es de que, yo la primera vez que me dieron una campaña electoral, yo me cagué viva, porque yo dije, uff, política, que es súper complicado, no me voy a enterar de nada, porque esto es una campaña. Y luego llegó un momento en que dije, oye, esto no voy a decir que no es difícil, pero es más fácil de lo que creía, porque es un entorno controlado. Al final, mitin político, mitin político, mitin político, y era un entorno controlado. Lo que no es controlado es la calle. Ahí en la calle no hay absolutamente nada controlado. Un suceso no tiene control por ningún lado, tienes que buscarte la vida. No es un político poniéndose delante de un micrófono y tú pues escuchando y preguntando y buscando dónde pues, se ha equivocado, Mm. dónde me está diciendo o si... No, es más fácil, el escenario es mucho más controlable. Irte a una redada, irte a una manifestación, irte a un incendio, irte a unas inundaciones, irte a un caso de violencia machista, irte a hacer narcopisos, o sea, todo eso es muy complicado, porque hay un montón de cosas externas que tú no controlas. Además, tú, por ejemplo, has estado cubriendo los atentados de Barcelona, que me imagino que dentro de tu carrera eso, bueno, pues habrá sido un antes y un después porque fue tremendo, ¿no? Mira, yo venía antes habían sido los atentados de Niza Mm. y a mí me marcaron mucho, porque esto fue así como de ya para allá. Yo me metía en la cama y me sonó el teléfono y me dijeron, no, ha habido un atentado en Niza, hay que salir, hay que salir en coche, no hay avión, no hay vuelos disponibles, hay que salir, entonces tenemos que toda la noche, pues bueno, en camino. Y claro, lo que yo vi al llegar, siempre uso la frase de llegamos demasiado pronto, ¿no? Claro, había mucho por retirar todavía, hubo muchos muertos, la situación era muy caótica. A mí eso me impactó. Me impactó también la sociedad francesa, que no es como la sociedad española en muchas cosas. Eh, a veces tan sencillos como la Unión por la Patria o la Unión. Ellos salen muy en grupo en estos. O yo no lo había vivido así, no había tratado nunca con la sociedad francesa. Y Ujú. esa cuestión de. Es que fue brutal. O sea, era un paseo marítimo. Llegó un momento que todo se llenó de flores, que todo se llenó de peluches, habían fallecido muchos niños. Tú entrevistabas a gente había una señora mayor que decía, yo no sé cómo contarle a mi nieto que después de la vuelta del verano su mejor amigo no va a estar. Hostias. Claro, al final tú estás viendo a esa señora y estás viendo a su nieto. Y dices, esto es durísimo. O esa sociedad recogiendo todas las velas, todos los peluches, porque había que abrir ya el tráfico después de 5 días. Esa cadena humana que se formó de gente que no se conocía de nada, pero que había salido a la calle para poder trasladar todo esto y darles un rincón pues para llorar, para rezar o para lo que cada uno quiera. Yo vine destrozada, destrozada de ese atentado. Afortunadamente no había vivido ninguno cerca de nuestro país de esta forma. Claro, pero luego llego a Barcelona y Barcelona es mi casa. Barcelona es ese, el lugar donde he ocurrido las Ramblas,
es el sitio por el que yo pasaba siempre a la misma hora del atentado para volver por la tarde a trabajar a la tele, pero yo estaba de vacaciones. Entonces, a mí no me llamaron, hubo que volver también. Esa vuelta a ese sitio habitual donde tú pasas todas las tardes, coges el café en el mismo sitio, sabes dónde está el kiosquero porque lo ves todas las tardes y de repente es tu casa con tu gente de siempre, eh, te cambia. Sí es verdad que la cercanía de tu sociedad hace que lo vivas de otra manera. A mí me tocó mucho, mucho. O sea, lloras mucho. O sea, lloras mucho. Es que yo creo que eso a veces la gente no lo sabe. O a lo mejor no le pasa a todo el mundo. Yo reconozco que soy extremadamente sensible y que a lo mejor de pequeña creía que eso era una debilidad, ahora no. Porque creo que eso te hace conectar mucho más con la gente a la que entrevistas y la que sufre. Y había momentos que es que no sabía qué hacer con el micro. Yo no sabes cómo seguir preguntando, no sabes si es de recibo coger y abrazar a esa persona. Es una cosa que a Barcelona enmudeció. Y yo, insisto, afortunadamente no había visto esto tan de cerca, porque hay compañeros de profesión que han vivido otra Ujú. etapa del país que esto lo han vivido más, ¿no? Marca, ojalá no haberlo vivido nunca. Mira, hay muchos tipos de periodistas. Yo recuerdo que yo hacía las coberturas para Antena 3 en Cantabria y Ujú. un día se dio una imagen súper curiosa, Laila, que era una niña que se había salido del cuarto piso por la ventana, se le había cerrado la persiana y estaba sentada en el borde con un camisón blanco y el pelo negro, como si fuera la de la película. De Rines. Sí, sí, y era una imagen impactante porque el bordillo era súper pequeño. Y como no tenía periodistas, le dije a mi hermana, oye, ¿te importa ir y agarrar el micro? Ella había hecho psicología y entonces hubo un bombero y se puso a hacer las preguntas. Bueno, tal, no sé qué. Y dije, no, es que esto no se hace así. Entonces yo cogí y le dije, había muchas posibilidades de que se muriera y de que se cayera, la caída era mortal, porque yo sabía que al final lo que quería Antena 3 era dos o tres cortes un poco sensacionalistas. ¿Tú has tenido a lo largo de tu evolución en estos años esa sensación de que es que no se busca la información, sino que se busca el corte de esas palabras? Yo tengo que decir que me han podido gustar más o menos el tratamiento informativo de algunas cosas. Los sucesos son los que más llevan a esta duda, ¿no? Pero yo personalmente, de los que yo he hecho, a mí no me ha pasado, porque eso me lo he trabajado mucho, yo tengo muy claro hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero preguntarle a una persona o cómo quiero hacerlo o cómo quiero estar presente. Y para mí esta frase me la he repetido mucho y también se la repito mucho a los alumnos. Yo quiero tener muy en cuenta cómo voy a estar presente en un día tan desgraciado para una familia, que es probablemente en el peor día de la vida de alguien. Entonces, como yo quiero ser consciente de que voy a estar, por desgracia, para siempre en el recuerdo de ese día, les debo una gratitud, les debo un respeto y les debo muchas cosas. Pero luego hay que entender que a veces quizá no es confundirlo con sensacionalismo, sino que hay que entender que en la televisión, especialmente porque en un periódico te puedes expander más y al final la noticia pues, puede ser más larga y te puedes explicar más, buscas un corte de voz directo. Eso no es siempre buscar el sensacionalismo, sino entender que la persona tiene que explicarte en cuestión de 20 segundos exactamente qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha sentido. Entonces, si la pregunta no va enfocada a eso, lo habitual es que la respuesta sea sí o no. Y de ahí poco se saca. Y yo siempre pongo como ejemplo los vídeos del tiempo. Los vídeos del tiempo parecen los más fáciles. No es verdad. Porque ahora, por ejemplo, venga, se viene la nieve, ¿no? Ahora volvemos todos el frío. Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, bueno, parece que viene la nieve, ¿eh? Sí. Anda, wow, qué frío, ¿eh? Ya. ¿Y con eso qué haces? ¿Sabes? Entonces tienes que pasar a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ¿has sacado ya la ropa de invierno? Que la persona dirá, pues no me ha dado tiempo, pues es que me lo he encontrado así de golpe, o pues ya hay ganas de ver la nieve. Y eso lo aprendes a base de traerte material
que no te vale para hacer un vídeo. Y no siempre es cuestión de sensacionalismo o no, sino que es que a nivel audiovisual no puedes contar nada con el sí o el no. Sí, sí, no, no. Me estás recordando a una compañera que tenía yo, periodista que se llamaba María, que estabas con la cámara al hombro y se tiraba 40 minutos, oye, No, tal, y decías, vamos a ver, puedes hablar con este señor, conocerle mejor, informarte, y luego le haces dos o tres preguntillas que pero, llevo 40. pero eso se aprende con la edad también, porque yo creo que tuve la suerte de tener esta cámara en las prácticas, Javi, en el que aprendí muchas cosas, porque se estableció como una confianza tan tal que decir, sí, ya, que yo no estoy aquí, tú habla tú, que yo no puedo estar aquí 50, 60 minutos con esto. Y ahora es, bueno, te iba a decir, ahora son más pequeñas, pero casi que es peor, porque esto de aquí tampoco te creas tú que pasa tanto. Y eso lo vas aprendiendo también a base de error, de equivocarte y de pensar en la otra persona. Al principio tú vas a lo tuyo nerviosa por traerte tu información y tal, y no te das cuenta que hay detrás, hay una persona. Y yo eso, por ejemplo, a los estudiantes en práctica siempre se lo he dicho. Cuando tú veas que ya tienes el total que necesitabas, el que buscabas, pues si es un Sí. testigo que ha visto ya. O sea, primero, no se puede trabajar con tanto material después, porque si algo tiene la televisión es que tiene que ser ya rápido y luego vete tú a buscar entre una hora y media de rodaje. Y luego que esta persona no puede estar cámara alzada eternamente, que esto a veces también se da en los programas de directo, ¿no? Mantén el plano, bueno, mantén el plano. Este señor es un ser humano, no puede estar manteniendo el plano 5 horas que dura el programa, ¿no? Pero para eso hay que hacer la calle, que es la frase así un poco rara, pero hay que hacer la calle. Y yo siempre la reivindico. Siempre digo, yo creo que todo el mundo que llega a dirigir, a estar en plato y tal, conviene que haya hecho la calle para descubrir algunas cosas que seguramente no pedirá de forma así aleatoria si supiera cómo hay que hacerlas, qué riesgos tiene o cuánto tiempo necesitas, ¿no? Porque hay veces que todavía sigue pasando que lo que has pedido es imposible. No puede ser. Y creo que eso es un bagaje que deberíamos tener todos. Oye, cuando has dicho, Laila, lo de la edad, he pensado que a veces estoy viendo los informativos y de repente veo televisión española, ¿no? Y Uh-huh. digo, ahí va, la leche, la que está ahí con los reyes. Digo, esa la conocí yo cuando éramos jóvenes y ahí sigue. Y ves unas señoras allí y dices, claro. Y sin No, como embargo que... te das, A ver si te piensas que solo es ella. Mira, listo. pero te das cuenta de que quizás en las cadenas privadas está más, como se está llamando ahora, el edadismo, no sé cómo se está llamando, en el que a medida que se cumplen años, se exige una cierta imagen, ¿no? Tú eso lo habrás vivido y habrás visto, ¿no? Bueno, yo no sé si el que estaba presentando los informativos de Telecinco se fue por mayor o por no mayor, pero tú ves esa tendencia que dices, bueno, yo tengo que estar estupenda porque pasan los años y como tengo que estar delante de la cámara, tengo que... ¿Cómo Claro, lo ves? aquí hay una enorme diferencia entre hombres y mujeres. Esto es así, ¿no? Parece que o lo tradicional ha sido que el hombre envejece y aporta sabiduría, aporta experiencia e incluso puede llegar a aportar atractivo, pero la mujer no. Hay algo pasa, hay un multiverso, un universo paralelo en el que esta persona no puede envejecer en pantalla por lo que sea. Yo creo que eso hemos ido ganando terreno, muchísimo. Ahora tenemos muchísimas mujeres profesionales con una edad media superior a lo que en un momento parecía que había que retirarse. Aún así, el camino por hacer es tela, tela. Porque, pues insisto, porque Matías Prats puede ser Matías Prats hasta los 85, pero probablemente Mónica Carrillo, que está al lado, pues quizás no puede ser hasta los 85, porque aquí todavía hay una barrera que hay que romper, que está asociada a la edad y al físico, que esto hay que romper, pero también yo creo que hay una parte en las públicas que va asociado a que tú tienes una plaza laboral. Es que no es lo mismo. Es que tú eres funcionario, no es lo mismo.
Entonces, muchas veces cuando nos planteamos, bueno, es que veo otro tipo de imagen, ¿no? Cuando yo veo las públicas, cualquiera, las autonómicas, televisión española, la que sea, veo personas no más mayores o con una... Son funcionarios. Es que esa es la cosa, el contrato también marca la imagen televisiva, porque al final, muchas veces, desgraciadamente en lo privado, y en este sector, bien lo sabes tú, el contrato pues puede ser un contrato por obra y servicio. Obra y servicio que es el del programa. Cuando el programa se acaba, pues tienes que buscar la vida. ¿Qué pasa? Que te tienes que ir buscando la vida según vas envejeciendo. Y aquí está el problema, que el hombre puede seguir camino, la mujer todavía le queda para... Tiene que... Aquí, en las públicas eso no pasa, porque eres funcionario. Entonces lo tienes asegurado. Entonces, hasta que tú oficialmente entres en la jubilación, tu trabajo va a estar ahí. Y eso no, no creo que no se tiene en cuenta cuando hablamos de la imagen. Y yo creo que es un factor también realmente importante. Sí, la verdad que, bueno, yo, o sea, si volviese atrás te digo que yo no volví a estudiar esto porque es que es una inestabilidad, que tengo Constante. 50 años y no quiero ni mirar mis días trabajados. No, ¿Qué no, te iba? y con lo que ganas, uy, si con en televisión con lo que ganáis, a mí a veces digo, sí, vamos, una cosa bárbara, no tengo ni una propiedad, o sea, yo no tengo ni un piso, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque hemos entrado, quizá había pues eh, los anteriores a nosotros, décadas antes a nosotros, pues quizá vivieron un boom, como digo yo, en vez de inmobiliario, pues periodístico, y los sueldos eran buenos. Yo no he vivido ese momento, yo he sido mileurista, porque trabajabas subcontratado para productoras. Sí, Y tú sí. sabes, y también es, hoy sí, mañana no se sabe, el programa empieza, el programa acaba, no se da, inestabilidad y un sueldo muy justo. Oye, Laila, nos quedan 8 minutos para que veas que esto iba a pasar rápido. Qué tonto. Una pregunta cortita. Oye, ¿ahora te lo estás pasando bien en este programa? Sí. Sí, ahora me lo estoy pasando bien y puedo decir, yo desde el primer día he dicho, me lo estoy pasando bien, pero creo que con el tiempo me he dado cuenta que me lo estoy pasando bien ahora. O sea, según iban, pasan, pero el equipo es muy guay, el equipo me acogió enseguida muy bien, los cómicos es que todo, o sea, de verdad, es como una red de seguridad, pero de repente yo he ido descubriendo que según te vas soltando tú, entonces lo disfrutas muchísimo más. Porque no sé si va unido a la seguridad, porque al final seguridad siempre la puedes cagar, pero sientes la sensación de que eres ya más parte del equipo y que la cosa va rodada. Y las bromas las entiendes. No sé, es diferente. Yo sí me estoy divirtiendo y me permite enseñar otra faceta de mí. Me gusta mucho, por ejemplo, reírme de, que es una cosa que en informativos no puedes hacer, reírme habitualmente y tener un chiste que pueda parecer a veces, esa ironía que dices, estará fuera del lugar, pero al final yo creo que el humor es un tremendo signo de inteligencia muy necesario en la época en la que estamos viviendo. Y que no te quita profesionalidad, ni excelencia, ni narices. Esto parece que hay que lucharlo y no. Ujú. Oye, Laila, si te pones a mirar, bueno, y además que lo bueno que tienes tú, que veo yo en la gente, es que todavía no te han catalogado de izquierdas o de derechas. Entonces, creo que todavía puedes sobrevivir a la polarización. Ya, eso es, a ver, a mí me daba miedo, ¿eh? Pero sobre todo porque creo que al final hemos convertido las redes en un lugar muy hostil y sobre todo porque vivimos en una sociedad muy polarizada y el que quiere ver blanco va a ver blanco y el que quiere ver negro va a ver negro. Entonces, eso a mí me cuesta llevarlo y lidiarlo, pero yo siempre he dicho que mi papel consiste en que, o sea, tú no tienes que saber cómo es mi vida privada, ni a quién voto, no voto, porque es que yo no trabajo, o sea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es informar a ambos, esto lo dice mucho Risto y me gusta a ambos lados. Aquí pasa, aquí pasa, aquí pasa. Yo, o sea, es que no importa a quién vote o no vote yo, o con qué ideas converja o no converja para realizar mi trabajo, porque no soy analista política, soy periodista y eso es muy Ujú. diferente. Oye, Laila, si te coges a esa niña pequeña allí en Cañete, ¿eh? Me imagino jugando por el pueblo, y la tuvieses ahora en un espejo y te preguntas, oye, Laila, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Tú qué le dirías?
vas a flipar, chavala. Le diría, vas a flipar, porque yo he sido tremendamente tímida, y lo soy, tremendamente tímida. O sea, me costaba mucho hablar en público, siempre he sido como muy recogida, la niña más todavía, ¿eh? O sea, yo pegaba a mi madre, o sea, es una cosa y como muy... Entonces, claro, en mi vida me hubiera imaginado que esta exposición y esta capacidad de hablar con tanta gente, de conocer tantas historias, y joder, le diría, vamos a estar solas, amiga, vamos a estar solas muchas veces, muchas, pero lo vamos a conseguir. A lo mejor no va a ser rápido, a lo mejor nos va a costar, a lo mejor vamos a sufrir, pero me gustaría abrazarla, que yo la he soltado muchas veces y ahora si pudiera la abrazaría y le diría, quiérete, quiérete, y valórate y disfruta mucho de lo que tienes y de lo que está por venir, porque no nos vamos a abandonar. Eso sí que se lo diría. Juntas no nos vamos a abandonar. Pues Laila, hija, de verdad te quiero expresar que me has hecho súper feliz, te lo digo, de verdad. Por eso he estado también al que la sigue, la consigue. Y No, porque creo que eres la típica persona, ¿sabes? Que se te ve al principio tan alta y parece seria y eres... todo el mundo es mi gran hándicap. Todo el mundo me dice, ay, con lo pija que parecías. Eso es una mierda. Pero de verdad que eres una persona maravillosa, con muchísima sensibilidad, como dices tú. Y oye, te agradezco todo este ratito que me has regalado, que para mí de verdad, o sea, es un auténtico tesoro. A ti que hayas querido compartirlo conmigo y que me hayas querido dejar formar parte de tu espacio. Para mí es muy guay eso. Pues Laila, hija, te deseo que te vaya fenomenal en la vida. Ahora yo creo que has abierto además tu espectro laboral porque a lo mismo puedes presentar una cosa, que puedes ser reportera, que puedes hacer de todo. Así que te deseo de verdad que tengas una vida maravillosa laboralmente y de todos los tipos. Te deseo lo mismo y que podamos compartirla y seguir contándonos cómo nos va la vida al pequeño y al que ya no será tan pequeño y será más mayor. Que sigamos disfrutándola. Y no pierdas la constancia, no la pierdas nunca, que eso es lo que siempre nos lleva a lo que queremos. Bueno, y te mandaré, por supuesto, de regalo mi libro, ¿vale? ¡Ey, venga! Vale, por supuesto, a mí me encanta leer. Sí, sí. Compro esa Venga, idea. un beso. Un beso grande, Laila. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda, si quieres echarte unas risas y saber cómo aprendí a vivir de verdad, el libro de la constancia que me parió está disponible en Amazon.